Qué buen día para celebrar y recordar la buena noticia de que nuestro Señor ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Pensando también en la semana que acabamos de pasar y celebrar la Semana Santa, pensaba el Viernes Santo, el sábado de silencio como le decimos, y el día de hoy, domingo, Cristo Jesús fue a Jerusalén para cumplir con su misión. Cristo Jesús entró a Jerusalén donde Él sabía que iba a ser acusado, traicionado, abandonado, crucificado y donde eventualmente iba a morir públicamente en vergüenza. Cristo Jesús no huyó, no dio la vuelta, no fue para atrás de lo que Él esperaba. Al contrario, enfrentó, fue hacia su destino y el destino lo llevó, la misión del Padre, el deseo del Padre, el plan eterno lo llevó a Jerusalén, donde fue traicionado, torturado y donde murió. Y eso es muy interesante porque Cristo sabía lo que iba a suceder, sin embargo, Él fue porque sabía de que al cumplir con la obra del Padre, iba a traer salvación, iba a traer vida eterna. Sabía que al tercer día iba a resucitar, que después de los dolores de la muerte, después de los dolores que le causaron, iba a haber resurrección. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de eso, porque hay algo interesante en cuanto a la resurrección. La resurrección tiene que ver con revertir la finalidad de aquellas cosas que no pueden ser reversibles. Y si miramos la vida y el ministerio de Jesús, miramos que Jesús una y otra vez revierte aquellas cosas que son irreversibles. Jesús se encuentra con la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años de estar enferma, una situación, una enfermedad irreversible, pero Jesús revierte eso y le da gracia y le da vida. Jesús sana a un paralítico traído por sus 4 amigos, una situación irreversible, pero Jesús revierte eso, hace caminar al paralítico y lo perdona de sus pecados. El leproso que se acercó a Jesús, una enfermedad incurable, Jesús revierte y trae sanidad. Una y otra vez miramos a Jesús revertir aquellas cosas que son irreversibles. En Juan capítulo 11 llega a la tumba de Lázaro y Lázaro estaba muerto, había muerto 3 días y Jesús revierte esa situación y trae vida a Lázaro. La resurrección tiene que ver con aquellas cosas que Cristo sabe revertir y restaurar y renovar en nosotros. Situaciones irrevertibles son reversibles cuando Cristo está presente y la resurrección nos enseña esto. La resurrección tiene que ver con esta realidad. ¿Por qué? Porque la resurrección es la muerte siendo revertida a vida y es la muerte siendo vencida por la vida de Cristo. Cristo venció la muerte y nos da a nosotros esa esperanza. Eso es lo que Cristo hace a través de su resurrección. Y en la resurrección encontramos varias cosas, situaciones que son revertidas y restauradas. Primero, Jesús se encuentra con María. María va a la tumba el tercer día, nos dice Juan capítulo 20, 11 al 18, y ella encuentra la tumba vacía. Y cuando encuentra la tumba vacía, ella lamenta el hecho de que el cuerpo de Cristo no está donde tiene que estar, se lo han llevado. Y ella empieza a llorar. Ahora recuerden, está desconsolada porque perdió lo que más amaba, su maestro, por lo menos el cuerpo de su maestro, haberlo encontrado y haberle rendido el servicio que ella quería rendirle, las ofrendas que ella había traído, lo más preciado se le había sido quitado. No solamente murió en la cruz, sino que ahora el cuerpo no está en la tumba. Y desconsolada María empieza a llorar hasta que Jesús aparece y la llama por su nombre. Y cuando la llama por su nombre, María se da la vuelta y María lo abraza en gozo, en alegría. Las lágrimas de María se tornan en gozo
y alegría. Y esto nos enseña que Jesús es la esperanza que tú y yo podemos abrazar. En estos momentos difíciles donde estamos encerrados, mirando las noticias, cómo el número de muertes sube, el número de casos está subiendo, la economía está en peligro si es que no está en desastres en este momento. Las buenas noticias que hoy podemos recibir es que nuestras lágrimas, nuestro pesar, aquello que pensamos que es más valioso que hemos perdido, la resurrección nos dice de que cuando Jesús aparece en nuestra vida, Él es la esperanza que podemos abrazar y Él es la esperanza que trae gozo y que renueva, el gozo en nosotros. Las lágrimas de María se voltean entonces, se vuelven en gozo, se vuelven en alegría y ella abraza a Jesús al punto de no querer soltarlo. Cristo es esa esperanza que podemos abrazar con fe, esa esperanza que podemos abrazar con gozo. Cristo renueva el gozo que se ha perdido. ¿Estás triste hoy? ¿Estás pensando en la situación? ¿Estás lamentando las cosas que están sucediendo? ¿Te está afectando profundamente todo lo que está pasando? Yo te invito hoy que recibas en ti la resurrección. El poder de la resurrección es la restauración, es la renovación de nuestro gozo y ese gozo nos da fortaleza. Luego tenemos a otro personaje, tenemos a Tomás. Tomás perdió su fe. María es la que lamenta y está triste porque perdió lo que más amaba. Tomás es el que está desilusionado. Miren, detrás de cada desilusión generalmente hay enojo y hay tristeza. Tomás estaba desilusionado y cuando estamos desilusionados con Dios, cuando sentimos que Dios nos falla, que Dios nos abandona, cuando sentimos que lo que hemos creído por mucho tiempo ya no está, no solamente surge desilusión, pero también surge enojo y hasta furia a veces. Hay gente que se quiere distanciar lo más que puede o lo más que puedan de la fe, de Jesús, del concepto de Dios, porque han sufrido desilusiones en sus vidas. Tomás era esta persona. Y aunque sí, la Biblia no nos dice que había enojo, pero normalmente cuando estamos desilusionados y estamos desilusionados con Dios, existe un enojo interno, un enojo debajo de todo lo que hay. Y Tomás entonces recibe las noticias con duda y escepticismo. Le dicen, el Señor ha resucitado, y Tomás da una respuesta honesta, una respuesta que creo yo muchos de nosotros hemos dado en un tiempo u otro. Él dice, si no lo veo, si no pongo mis dedos en sus heridas, en su costado, entonces no voy a creer. Lo interesante, lo maravilloso, lo extraordinario de esta declaración es que cuando somos honestos con nuestra duda y con nuestra falta de fe, es cuando Cristo entra y Él puede hacer algo al respecto. Él puede renovar nuestra fe. Él puede restaurar nuestra fe. Tomás entonces mira a Jesús resucitado y directamente Jesús le dice, pon tus dedos en mis manos y toca mi costado y mira la realidad que está delante de ti. ¿Cómo trata a Jesús con nuestras dudas? Nos enseña. No se enoja, no se desespera, no nos echa fuera, no nos discrimina, nos enseña, nos prueba, nos da la prueba de que lo que Él está diciendo es una realidad. ¿Tienes dudas? Tomás, al mirar a Jesús, al mirar la evidencia, al mirar al Cristo resucitado, la Biblia nos dice que Él se postra delante de Jesús. Juan capítulo 20, 24 al 29, se postra delante de Él y hace esta exclamación, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío no son palabras que alguien puede simplemente decir.
Para nosotros llegar a un lugar de decirle a Jesús que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, tenemos que tener la experiencia de la realidad de quién Él es en nosotros. Y en veces vas a dudar, en veces te vas a desilusionar, en veces Dios va a actuar de maneras que no entiendes o que no esperas o que no quieres. Pero la realidad es que nuestra fe está fundada en Cristo Jesús y en su resurrección. Tomás pudo decir Señor mío y Dios mío cuando tuvo un encuentro genuino con Jesús. Y es que Jesús, hermanos, la resurrección de Él es el Señor delante de quien nosotros podemos rendirnos con seguridad. Él es un buen Señor. Él es un buen maestro. Si vamos a rendirnos delante de algo, no lo hagamos delante de la duda, no lo hagamos delante del temor, no nos rindamos delante de la desesperanza y de la desilusión. Mejor ríndete delante de Jesús. Y si estás dudando en este momento, si miras a tu alrededor y dices, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? O si estás diciendo, Dios, ¿será que eres bueno? Si eres bueno, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Es normal tener preguntas como esas. Y cuando las tenemos, Jesús aparece y Él nos muestra su bondad y su realidad. Jesús es el Señor delante de quien nosotros podemos rendirnos y eventualmente Jesús restaura tu fe. Nunca somos los mismos. Han habido momentos en mi vida en los que he dudado de su palabra, de su propósito, he dudado de su llamado, de todo lo que pienso que tiene que ver con Dios. Momentos en los que Dios no ha actuado como yo he esperado o como yo he querido. Momentos en los que he sentido que Él no entró y rescató. Momentos en los que Él no sanó o restauró como yo esperaba. Esos momentos le llegan a todos. No dudes, le llegan a todos. Pero lo maravilloso es que en esos momentos, cuando soy honesto con mi fe y honesto con lo que siento, lo que pienso acerca de Dios y su palabra, y cuando confronto mis dudas en presencia de Jesús, Él siempre tiene maneras de restaurar mi fe. Y cuando Él restaura tu fe ya no es débil, tu fe ya no es basada en cosas pasajeras o en tus deseos, tu fe viene a tener la fuerza de una fe inconmovible que está basada en la realidad y la verdad de quién Cristo es. Y Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Cristo, la resurrección de Cristo, hermanos, Él es la realidad delante de la cual nos podemos rendir. Él es el Señor que con su amor y su bondad gobierna nuestras vidas con gracia y con seguridad. La resurrección restaura el gozo, renueva el gozo, restaura nuestra fe. Juan capítulo 21 nos dice acerca de Pedro, y todos sabemos de Pedro, creo que no necesito entrar mucho en los detalles de su historia. Lo importante resaltar es que después de 3 años con Jesús y después de prometerle de que Él iba a ir con Él hasta la muerte, Pedro lo abandona y Pedro lo niega 3 veces. Él pretende no conocerlo. Jesús, por supuesto, le había dicho que Él haría esto. Y cuando sucede, Pedro llora amargamente. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te has sentido cuando has fallado, cuando has defraudado, cuando tú eres quien ha desilusionado a alguien? ¿Cómo te sientes cuando has quedado corto de lo que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, el pastor de la iglesia, tus líderes esperaban? ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo tu deseo, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, terminas en un lugar en el que profundamente lastimas, fallas, abandonas? Pedro estaba en ese lugar. Y yo te puedo asegurar de que una de las cosas que podemos sentir cuando estamos en ese lugar es vergüenza y culpa. Es querer olvidar.
es no pensar en el asunto, pero la realidad permanece. La culpa permanece, la vergüenza permanece. Pedro había regresado a pescar a su antiguo oficio. Jesús lo había invitado a ser pescador de hombres y lo probó por 3 años y ahora sentía de que había fallado, que no tenía sentido y regresó a hacer lo que hacía antes. Y es ahí, en ese lugar, donde Jesús lo encuentra, a la orilla de la playa, preparando un desayuno para que Pedro viniera a comer. Y cuando Jesús llama a Pedro y lo confronta, Jesús no le reprocha, no lo culpa. Jesús no lo regaña. Jesús le hace ver la realidad de quién Él es, que a pesar de lo que Pedro había hecho, todo lo que Jesús había dicho acerca de Él, no lo había retirado. Jesús es la invitación que tú y yo podemos aceptar una y otra vez. Jesús va a insistir con nosotros. Él nunca se va a rendir. Él nunca te va a dar la espalda. Él no se va a dar la vuelta. Él no va a decir estás roto, estás más allá de reparación, estás más allá de mi alcance, no hay nada más que hacer. Jesús no va a decir eso contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés en este momento, ten la seguridad que donde estés, así como Pedro estaba en esa barca pescando, allí en ese lugar, Cristo va a venir a encontrarse contigo. ¿Para qué? Para traer a ti una invitación. Jesús redime la vergüenza de Pedro y Jesús redime su llamado y lo invita una vez más y le dice: Pedro, tienes una oportunidad de mostrarme que me amas, no solamente con impulsos, emociones o promesas falsas, sino con hacer, cuidar de lo que es más preciado para mí. Jesús restaura a Pedro, Jesús redime a Pedro de su vergüenza y Jesús redime el llamado de Pedro. Y por último, la Biblia dice en Lucas capítulo 24, mira esto, María estaba llorando y Jesús renueva el gozo en ella. Tomás había dudado y estaba desilusionado y Jesús reconstruye su fe. Pedro lo había negado y estaba en vergüenza y la resurrección le trajo a Pedro una renovación y una restitución y le trajo una redención de sus errores y su vergüenza y Jesús le da la invitación una vez más. Y por último, Lucas 24 habla de 2 discípulos cínicos, con sarcasmo, caminando hacia Emaús. Jesús escucha las conversaciones y les dice qué están hablando. Y ellos con sarcasmo, con cinicismo, con desesperanza y desilusión, fríos y distantes, le dicen a Jesús: eres el único que no ha escuchado. Un Jesús que pensábamos que Él era el Mesías, pero hace 3 días está muerto y pues todo acabó. Y cuando Jesús escucha esta conversación y escucha sus palabras, Jesús se une en el camino de ellos, Jesús camina con ellos y empieza a hablarles y empieza a abrirles las Escrituras, pero no solo las Escrituras, Jesús empieza a abrirles el corazón y empieza a abrirles la mente. Tristes, desilusionados, con sarcasmo, Cleofas y el otro discípulo encuentran que en la resurrección Cristo viene a ellos y Cristo comienza a reencender el fuego que se había apagado. Cristo, hermanos, es la dirección que nosotros podemos seguir. Es el lugar seguro donde podemos llegar y encontrar descanso y alimento para nuestras almas. Él caminó con ellos y Él empezó a encender el fuego que se había apagado en sus corazones. Él se sentó con ellos y los alimentó y en ese momento se dieron cuenta de que quien iba con ellos, quien había estado hablándoles al corazón, era Cristo mismo. Eso es la resurrección para nosotros. La resurrección para nosotros es la reinversión, es reinvertir todo aquello
que es irrevertible. La resurrección para nosotros es Dios cambiando todo y renovando todo, restaurando todo lo que se había perdido. Y vuelvo a repetir, María había perdido su gozo, su alegría, lo que más preciaba. Y cuando Cristo aparece, ella lo abraza, porque Cristo es la esperanza que podemos abrazar y Él entonces empieza a renovar ese gozo. Tomás estaba desilusionado, incredulidad había llenado su corazón, pero cuando Cristo aparece, Él se postra, porque Cristo es el Señor delante de quien podemos postrarnos, y cuando lo hacemos, Él reconstruye, Él restaura nuestra fe y la hace más fuerte. Pedro estaba en vergüenza, se había retirado a sus viejos caminos, pero cuando Jesús aparece, le extiende una invitación. Cristo es la invitación que siempre podemos aceptar, que nunca se va a rendir, que siempre va a estar viniendo hacia nosotros, aunque le rechacemos. Y Pedro encuentra que Cristo redime su vergüenza y redime su invitación y redime su ministerio. Y por último, los discípulos que iban a Emaús, con sarcasmo, con cinismo, encuentran en Jesús que Él es la invitación, no solamente que pueden aceptar, pero Él es la dirección en la que ellos pueden ir, el lugar donde ellos pueden llegar y encontrar reposo, y encuentran que Jesús reenciende el corazón de ellos, la pasión de ellos, y ellos regresan dando las buenas noticias de lo que habían visto. Irrevertible. A lo mejor esa es tu situación. Estás en un lugar en el que piensas que no hay más que perdición, pero Cristo y su resurrección nos enseña de que Él puede revertir cualquier situación y tú le agregas la palabra, rehacer, renovar, restaurar, reencender, reanimar, cualquiera de estas cosas. Si hoy celebramos algo, es que la resurrección hace eso. Es mi oración que al escuchar este sermón, que al estar atento a las palabras que hoy estoy diciendo, el Señor pueda hacer una restauración en tu vida y que el poder de la resurrección en ti, el poder de la resurrección en mí, sea Dios rehaciendo lo que estaba roto, revirtiendo lo irreversible, porque solo Jesús puede hacerlo. Y si lo crees, ahí donde estás, di amén, amén y amén.